La verdad es que doy gracias a Dios por el privilegio de estar aquí con ustedes. Doy gracias a la familia pastoral, a los líderes y a los estudiantes que de una u otra forma me han invitado. Mi nombre es Stanley, como dijo el pastor, y tengo el privilegio, por la gracia del Señor, de pastorear con otros hermanos la Iglesia Comunidad Multicultural. Soy esposo de una mujer trabajadora, linda. Yo pensé que ella iba a estar aquí. Ya yo tenía el corazón así porque yo decía, pero ven acá. Mi amor. Ok, por favor, vamos a darle un aplauso a ella, no a mí, a ella. Una mujer que me ha amado y me ha soportado por más de 17 años. Tuve el privilegio de estar con ustedes en su escuela de clase bíblica, o no sé cómo le dicen, su academia, por 7 semanas compartiendo con un grupo de estudiantes, y ha sido una experiencia maravillosa. El pastor hablaba de nuestra iglesia. La verdad, quiero decirles esto, no tiene nada que ver conmigo, no es el resultado de mis esfuerzos ni de mi capacidad, es solamente algo que se dio como el resultado de unas convicciones que nosotros tenemos. Y la convicción es que nosotros fuimos rescatados, redimidos, salvados y reconciliados con Dios por gracia. Nosotros, estando muertos en nuestros pecados y delitos, Cristo murió por nosotros. No por nuestras obras, no porque nosotros merecíamos su favor, su gracia, su perdón, sino por el puro afecto de su amor. Y como recipientes y beneficiarios de esa gracia, nosotros somos mayordomos de ella. En otras palabras, según 2 Corintios 5:19, hemos recibido la misión de ser embajadores del reino de Dios en la tierra. Tenemos el ministerio de reconciliación. Y si vamos a tomar esto en serio, el ministerio de reconciliación quiere decir que nuestra labor es seguir a Jesús, darlo a conocer, no solamente a las personas que se parecen a nosotros, no solamente a las personas que pertenecen a nuestra clase socioeconómica, sino a cualquier persona, porque Cristo murió por todos. Así que al final la gloria es del Señor, y nosotros todavía estamos aprendiendo. Es algo, hay que tener mucha intencionalidad. A veces es complicado, es difícil, pero nosotros aprendemos a ver la gracia de Dios en un contexto así, porque donde todo el mundo se parece, donde todo el mundo se quiere, donde todo el mundo está en el mismo grupo, es fácil llevarnos bien. Pero donde somos diferentes, debemos aprender a amarnos de verdad, a servirnos unos a otros, a perdonarnos unos a otros, a orar unos por otros, a soportarnos unos a otros. Y esa es la voluntad del Señor. ¿Qué más? Bueno, hoy estoy aquí no realmente para hablarles de mí, sino me invitaron a compartir una palabra con ustedes. Nosotros estamos viviendo tiempos difíciles como cristianos. Estamos siendo atacados, bombardeados con mentiras, con artimañas del enemigo, con flechas encendidas del enemigo, para destabilizarnos, para confundirnos, para destruirnos y para desviarnos del propósito del Señor. Y yo creo que es verdad que yo pudiera hablar de muchas cosas, pero pienso que lo más importante en la vida cristiana es lo que nosotros llamamos los básicos, los fundamentales, las verdades que a veces nosotros tomamos por sentado y no volvemos a ellas porque entendemos que son muy simples, que son muy básicas. Pero déjenme sugerirles que esas verdades
son las más importantes. Entonces, hoy realmente quiero hablarles acerca del Evangelio, lo que significa el Evangelio y las implicaciones del Evangelio. Antes de que tú digas, bueno, yo sé lo que es el Evangelio, yo he estudiado la Biblia, he hecho un estudio sobre el Evangelio, quiero pedirte que tengas un poco de paciencia, por favor, y que me prestes atención durante los próximos minutos para regresar a lo más básico, regresar al Evangelio y dejar que el Evangelio nos dé una vista panorámica clara de quién es Dios, de quiénes somos nosotros y del llamado que nosotros tenemos en nuestro contexto actual. En el libro de Hechos, el capítulo 17, Dios, por medio del apóstol Pablo, nos dice que nosotros estamos en el tiempo donde nosotros estamos, en el lugar geográfico donde nosotros nos encontramos, no por casualidad, sino Dios de manera soberana y sabia nos colocó para que nosotros seamos embajadores y agentes suyos para su gloria y para el avance de su reino. Quiero saludar antes de ir al texto a todos los amigos que veo aquí. Es increíble, yo no sabía que conocía tantas personas de esta hermosa iglesia. La verdad es que me siento en casa. Claro, estoy en casa realmente. Nosotros somos un solo pueblo en Cristo Jesús. Nos reunimos en diferentes lugares y a veces por el liderazgo, por nuestra corriente, nosotros le damos un sabor diferente, pero al final nuestra esencia es la misma. Nosotros todos estamos tratando de seguir a Cristo, de agradar al Señor y de ser sus embajadores en un mundo que grita a voz en cuello por el avance del reino de Dios en la tierra. Vamos al texto y luego vamos a orar. Y quiero pedirles por favor que oren por mí. Yo sé que el pastor oró, pero como él dijo, nunca nosotros podemos orar demasiado. Siempre necesitamos su gracia. Bueno, hoy quiero invitarles a leer conmigo en el libro de Efesios. Vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 8. En nuestra iglesia nosotros hicimos toda una serie sobre el libro y terminamos hace como una semana. Comenzamos hace unos 7 meses atrás. Y me encanta el libro porque el libro nos habla de una manera tan clara. Y creo que todos nosotros debemos prestar atención a las verdades profundas, simples y claras que encontramos en el libro. Vamos a leer y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Vamos a orar. Padre, tú eres Dios sobre toda la creación. Señor, tú eres maravilloso, tú eres asombroso, glorioso. Tú eres todopoderoso, tú eres infinitamente santo. Pero tú eres bueno, Señor. A pesar de ser tan glorioso, tan poderoso, tú te hiciste hombre por medio de tu Hijo, Cristo Jesús, y entraste en nuestro mundo para darnos buenas noticias, para salvarnos, reconciliarnos contigo, para perdonar nuestros pecados,
para acabar con la maldición que nosotros teníamos, para darnos esperanza, vida eterna, vida abundante, para darnos gozo, identidad, para proveer para cada una de nuestras necesidades. Señor, nosotros a menudo repetimos estas cosas con el intelecto, pero nuestro corazón no entiende ni es afectado por estas verdades. Padre, hoy estamos congregados a tus pies en el nombre de Cristo Jesús, porque queremos ver a tu Hijo. Queremos conocer a Cristo, queremos ser más y más como Él. No vinimos aquí a escuchar a un hombre, no vinimos aquí tampoco para seguir con tradiciones humanas. Estamos aquí porque estamos conscientes de nuestra necesidad de ti. Estamos aquí por la convicción de que sin ti, Señor, nos descarriamos, nos desviamos de tu propósito y perdemos de vista la razón por la cual estamos haciendo lo que hacemos. Padre, que tu nombre sea glorificado hoy por medio de la predicación de tu palabra, que seas tú dirigiendo al predicador, presidiendo este tiempo, poniendo palabras en sus labios, palabras edificantes, palabras poderosas. Permite, oh Dios, que Él pueda predicar, no en su fuerza, sino en el poder de tu Espíritu, para la edificación de tu iglesia, para la gloria de tu Hijo Cristo Jesús y para el avance de tu reino en Santiago y mucho más allá de nuestra ciudad corazón. Padre, es en ti en quien confiamos, es a ti a quien queremos ver, es tu voz lo que queremos escuchar. Señor, hazlo como tú solo lo sabes hacer. Ayúdanos, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, yo sé que aquí todos ustedes por lo menos tienen una noción del 28 de agosto del 2004. Bueno, el día 28 de agosto del 2004, un hombre amado por toda la República Dominicana, llamado Félix Sánchez, de hecho el mayor atleta dominicano, ganó la primera medalla de oro olímpica para nuestro país, para la República Dominicana. Y muchos de ustedes, los que tienen la edad suficiente para pensar en el 2004, ustedes saben lo que pasó ese día. Ese día el país se convirtió en una pista de baile. Hubo una celebración increíble, era un centro de celebración en todas las ciudades del país. Personas de todo tipo de trasfondos socioeconómicos, educativos y étnicos se reunieron en casas y en lugares públicos para celebrar esa tremenda noticia. La noticia se propagó como la pólvora, rápidamente. En pocos minutos, todo el mundo en el territorio nacional y los dominicanos que vivían fuera del país se enteraron de esta maravillosa noticia. Los extranjeros que vivían aquí en el país se unieron a los dominicanos para celebrar y aplaudir esa hazaña del mayor atleta dominicano, una hazaña que hizo brillar la bandera tricolor en Atenas, una hazaña que nos dio a todos orgullo como dominicanos. Mi punto es que las buenas noticias hacen cosas. Las buenas noticias nos alegran. Las buenas noticias reúnen a las personas, pero también las buenas noticias nos convierten en voceros de esas buenas noticias. El pastor ahorita hablaba de su deseo de compartir el evangelio con cualquier persona. Bueno, yo estoy convencido que estoy en la presencia de alguien que ha entendido la gracia. Cuando nosotros entendemos el mensaje de la gracia, cuando entendemos la verdad, cuando somos recipientes de la verdad, nosotros nos convertimos de manera automática en proclamadores de esa verdad, en anunciadores de esa verdad. No podemos quedarnos con la verdad en nuestra mano.
La verdad nos quema nuestro corazón. La verdad nos constriñe, nos empuja a hablar con otros. Bueno, realmente usé esta ilustración para iniciar, pero estoy aquí para decirles, hermanos, que nosotros hemos recibido una noticia aún mayor que la medalla de oro olímpica. Estoy aquí para recordarles que nosotros somos receptores y beneficiarios de la mejor noticia que oídos humanos pueden escuchar. Tú y yo formamos parte de la historia que muchos eruditos, teólogos llaman la metanarrativa. La narrativa más hermosa, más gloriosa, más asombrosa. Tú y yo formamos parte de la historia de Dios, de lo que Dios está haciendo en el universo que Él ha creado. Estoy aquí para recordarles que nosotros formamos parte del Evangelio. El Evangelio, hermanos, a veces nosotros pensamos que el Evangelio es Cristo te ama y adiós. No, el Evangelio es mucho más profundo. El Evangelio es mucho más hermoso. El Evangelio es mucho más poderoso. De hecho, el Evangelio es la historia del amor inmensurable. Eso es algo que nosotros no podemos medir, de un padre para sus hijos. Es la historia de las inagotables, según las palabras del apóstol Pablo, inmensurables, inimaginables gracia o bendiciones del Dios que nos alcanzó con su amor. El Evangelio es la historia del Dios santo y todopoderoso que fielmente busca, persigue, redime, ama y bendice a sus hijos rebeldes. Sí, nosotros. Eso es lo que Él hizo por nosotros. El Evangelio es la historia de un Dios infinitamente amoroso, restaurando todas las cosas por medio de su Hijo Cristo Jesús, invitando a sus hijos redimidos, nosotros, a colaborar con Él en su plan redentor. En otras palabras, nosotros formamos parte del Evangelio, no solamente desde una perspectiva pasiva, recibiendo, pero también desde una perspectiva proactiva, colaborando con Dios en su plan redentor. Porque Él nos ha llamado a ser embajadores de su reino. Él nos ha llamado a ser proclamadores de sus virtudes. Él nos ha llamado a anunciar. Evangelion es la palabra original que nosotros traducimos como evangelio en el español. Y esa palabra significa buenas nuevas, noticias buenas, felices, alegres y gozosas, que alegran el corazón del hombre y nos hacen brincar, nos hacen danzar, nos hacen cantar y nos hacen darle a Él gloria, honra, honor y alabanzas. Esta mañana no es por casualidad que había un grupo aquí dirigiéndonos en un tiempo de alabanza. Bueno, nosotros le alabamos a Él porque estamos convencidos que Él nos alcanzó por gracia. No somos merecedores de lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, esa verdad, cuando penetra nuestro corazón, produce alegría, produce gozo y produce en nosotros la necesidad de humillarnos y de darle gloria a Él. Pero, ¿de qué se trata el Evangelio? ¿Cuál es el corazón del Evangelio? ¿Cuál es el meollo o cuál es el mensaje central del Evangelio? Bueno, tengo una definición que traté de poner, de armar. Ojalá que ustedes la puedan entender. Pero para mí creo que el Evangelio, su mensaje central es: Dios, por puro afecto de su voluntad, envió a su Hijo, el Rey Jesucristo, para establecer su reino en la tierra, para reconciliarnos con Él, para darnos vida y entrada a su reino. Y el Rey logró todas estas cosas mediante su vida perfecta,
su muerte, lo que los teólogos llaman muerte expiatoria, eso es que Él murió para que nosotros pudiéramos tener vida, y su resurrección. Entonces, al hacer todas estas cosas, Él puede darnos entrada a su reino, Él puede reconciliarnos con su Padre, y Él puede bendecirnos, como dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, con toda clase de bendición en los lugares celestiales. Hermanos, estas son verdaderamente buenas noticias. Cuando nosotros entendemos estas verdades, nosotros no podemos quedarnos con los brazos cruzados, indiferentes a estas verdades. Estas verdades deben producir algo en el corazón del hombre. Nosotros deberíamos estar diciendo: gloria a Dios, gracias Señor, bendito sea tu nombre, alabado sea tu nombre. Fue así que el apóstol Pablo comenzó con esta porción, dándole gloria y alabanza al Señor en vista de todo lo que Dios hizo por nosotros por medio de su Hijo Cristo Jesús. Pero el Evangelio es aún más profundo, es aún más hermoso, más asombroso, más glorioso. Pero ciertamente son buenas noticias que deben satisfacer las necesidades más profundas del corazón. Buenas noticias que deben satisfacer nuestras aspiraciones más profundas. Quiero compartir algo con ustedes. En mi caminar cristiano, me doy cuenta que cada vez que peco es porque yo dejo de ver a Cristo con mis ojos, dejo de pensar en lo que soy en Cristo, mi posición en Cristo, todas las bendiciones que tengo en Cristo. Entonces, trato de perseguir esas cosas que ya tengo en Él, en un mundo que realmente no puede ofrecerme esas cosas. Es como cavar buscando agua en una cisterna vacía. Entonces, cada vez que peco, cada vez que hago algo que no trae gloria a Dios, es porque de una u otra forma a mí se me olvida lo que Él hizo por mí, quién soy en Él y las promesas seguras que tengo en Él. Hermanos, estas verdades de verdad deberían ser nuestra ancla, deberían ser la fuente de motivación que nosotros necesitamos todos los días. Esta es la motivación más poderosa que nosotros tenemos. El hecho de que el Dios creador del universo pensó en nosotros aún antes de crear el universo. El versículo 4 nos dice que Dios nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo. Este es un pensamiento demasiado asombroso para mí. Para mí es algo que todavía ni siquiera puedo captar con mi corazón. Yo lo entiendo con mi cerebro, pero mi corazón lucha para captar la grandeza de la idea. Es un pensamiento bastante asombroso, ¿no? En otras palabras, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es que Él no pensó en nosotros después de la caída. Él no pensó en nosotros después de nuestro nacimiento. Él no pensó en nosotros después de haber visto que el mundo se iba a ir mal. No, Él pensó en nosotros desde antes de la fundación del mundo. De hecho, creó esto pensando en nosotros. ¿Ustedes lo han pensado? Es increíble cómo un Dios tan bueno, tan glorioso, tan santo, tan maravilloso pudo detenerse para pensar en nosotros y poner su afecto en nosotros. Yo sé que algunos de ustedes no lo van a entender ahora, pero mi oración es que nosotros podamos entender esto, porque esto es el fundamento de la fe cristiana, la base misma de nuestra fe. Si no entendemos esto, no vamos a entender de qué se trata la vida cristiana, ni el llamado que nosotros tenemos en él. Hermanos, es una resolución que se remonta desde antes de la creación del mundo. Él pensó en nosotros. Y él sigue diciendo
que cuando nosotros estábamos en nuestros pecados, Dios no solamente pensó en nosotros, nos amó y nos bendijo. Hermanos, cuando nos damos cuenta de la sorprendente gracia, esta mañana cantábamos una canción preciosa sobre la sublime gracia de Dios, de que nosotros somos lo que somos, no porque somos especiales, no porque nosotros somos de esta preciosa isla, no porque hayamos nacido de una familia en particular, no por ser lo que nosotros somos o por nuestras obras, sino porque Él nos amó y por gracia nos llamó. Esto produce en nosotros humildad, pero también una alegría incontrolable. Esto debería llevarnos sobre nuestras rodillas para darle gloria y gracia al Señor. Y nuestro corazón siempre debería hacernos esta pregunta: ¿por qué pensaste en nosotros? ¿Por qué nos amaste? ¿Por qué lo hiciste? La respuesta es una respuesta clara. La respuesta es porque Él te ama, porque Él te amó, porque Él nos amó, porque Él nos ama. Él lo hizo por el puro afecto de su amor por nosotros. Alguien describió esta porción del libro de Efesios como una sinfonía maravillosa de la salvación, una poderosa sinfonía, porque el apóstol Pablo nos dice cómo Dios lo hizo y nos dio detalles sobre nuestra nueva posición, nuestro llamado, nuestra identidad y las bendiciones que tenemos en Él. Es una imagen maravillosa que va anunciando, que nos va anunciando todo lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Y lo sorprendente de todo esto, hermanos, es que todo comienza con Dios. Él es quien tomó la iniciativa. Él es quien nos llamó. Él es quien puso en nosotros el deseo. Él es quien nos iluminó para que viéramos nuestra necesidad, nuestra situación de pecaminosidad, nuestra maldad, para nosotros ir a sus pies y clamar por perdón. De hecho, cuando miramos los verbos que el apóstol Pablo usa, nos damos cuenta que el apóstol está tratando de ser enfático para ayudarnos a entender que no se trata de nosotros, sino de un Dios misionero que ha tomado la iniciativa de rescatarnos, de sacarnos de donde nosotros nos encontrábamos, muertos en nuestros pecados y delitos. El verso 3 dice: Dios nos ha bendecido. El 4 dice: nos eligió. El 5 nos predestinó. El versículo 7 dice: Él nos perdonó. Y el verso 8 dice que Él nos dio abundantemente las riquezas de su gracia. En otras palabras, Él nos bendijo con toda clase de bendición en los lugares celestiales. Y cuando uno pasa de los verbos a los sustantivos, también vemos que es Dios obrando. Es su voluntad, su plan perfecto, es su propósito. Y yo creo que el apóstol usa todas estas palabras para ayudarnos a entender que no podemos confundirnos. Es imposible pasarlo por alto. Dios es la fuente de nuestra salvación. Él es la fuente de nuestra bendición. Él es la fuente de nuestra victoria también. Hermanos, yo quiero que tomemos de verdad unos segundos para pensar en esto, que somos amados desde antes de la creación del mundo. Nuestra mente, entrenada por nuestra cultura, por nuestros padres, que nos enseñan a siempre perform. ¿Alguien aquí me puede ayudar? To perform. Perform. Exacto. A realizar obras para ser aceptados por nuestros padres
y por la sociedad no puede entender cómo un Dios tan bueno y tan santo, tan glorioso, pudo amarnos sabiendo quiénes somos, conociendo nuestros atajos, nuestros pecados, nuestras maldades, aún desde antes de la fundación del mundo. Pero eso fue precisamente lo que Él hizo por nosotros en Cristo Jesús. Ahora, te pregunto, ¿cuándo comenzó Dios a amarte? ¿Cuando empezaste a visitar esta iglesia? ¿Cuándo comenzó Dios a amarte? ¿Cuando comenzaste a asistir al seminario? ¿Cuando comenzaste a interesarte por el estudio bíblico? ¿Cuando comenzaste a pensar en Jesús? La respuesta es un no rotundo. Él te amó desde antes de la creación del mundo, desde antes de los albores del tiempo. Él te vio, puso su afecto en ti y te dio un nombre por medio de su Hijo. Él nos ama. Es en verdad, es una verdad que nosotros necesitamos entender. Todos nuestros pecados tienen que ver con no comprender esto. Nosotros buscamos identidad a veces en el alcohol, en el sexo, en el dinero. Buscamos ser reafirmados por esas cosas que son pasajeras, que no son importantes, porque en el corazón de cada uno de nosotros queremos sentir que somos amados. Pero Él nos grita a voz en cuello a través de su creación, a través de su Hijo, a través de su palabra: hijos, hijas, yo los amo con un amor imperecedero. Mi amor por ustedes no tiene comparación, no tiene fin, no se puede medir. Y en el capítulo 2, el apóstol Pablo, después de describirnos nuestra condición, la condición en la cual nosotros nos encontrábamos antes de conocer a Cristo, él le dio un giro al asunto. Y comienza en el versículo 4 diciendo: pero Dios, y luego nos dice lo que Dios hizo por nosotros, porque Dios es rico en misericordia, bondadoso en amor. Estas palabras aquí, pero Dios nos salvó por amor, por misericordia, son poderosísimas. De hecho, estas palabras cambiaron nuestra realidad, cambiaron la historia de nuestra humanidad. Hermanos, en pocas palabras, el evangelio realmente se trata de exponer la iniciativa de Dios. Dios es la causa, Dios es quien inicia, Dios es quien nos llamó, Dios es quien abrió nuestros ojos para que viéramos quiénes somos y nuestra necesidad. Dios es quien merece toda la gloria y todo el honor. El hombre no se acerca primeramente a Dios. El hombre responde a ese acercamiento. Dios se acerca primero. De hecho, si Cristo no hubiese tomado forma de un humano, nosotros nunca íbamos a conocer al Padre. El Hijo tuvo que meterse en un cuerpo humano y entrar en nuestro mundo e interactuar con nosotros y sentarse con nosotros, comer con nosotros, tocarnos, sanar nuestras enfermedades y darnos esperanza para que nosotros pudiéramos ver al Padre en Él y conocer al Padre. El evangelio se trata de nuestra unión con Cristo. Somos injertados en Él, porque sin Él no se puede. Juan 15, somos como las ramas de una planta, de un tronco. Y el evangelio se trata de exponer también las profundidades de su amor por nosotros. El apóstol Pablo en el tercer capítulo de Efesios dice que él ora por los efesios para que ellos pudieran llegar a comprender lo ancho, lo alto, lo glorioso, lo profundo que es el amor de Dios para ellos. Hermanos, ¿por qué Cristo murió por personas que estaban muertos en sus pecados y delitos? ¿Por qué hizo todo lo que hizo por nosotros? ¿Cuál es la respuesta a estas preguntas? El apóstol Juan nos responde con mucha elocuencia. Un versículo que casi todos aquí conocen y han memorizado. Capítulo 3,
versículo 16, el apóstol nos responde diciendo, bueno, porque Dios amó al mundo. Su amor fue tan grande que lo único que Él pudo hacer es intercambiar, dándonos su Hijo, para que a través de su Hijo nosotros pudiéramos ser reconciliados con Él. Aun cuando eras miserable, engreído, aun cuando era yo hipócrita, religioso, muerto en mis pecados, confundido, desviado, descarriado, engañando y siendo engañado, Él me amó, Él te amó, murió por ti y nos dio vida. ¿No es esto asombroso? ¿No es esta buena noticia de verdad? ¿No debería esta noticia poner una sonrisa en nuestro rostro? ¿No debería esta noticia provocarnos a decir, gloria a Dios, romper el molde, romper la costumbre y gritar y decir, Señor, tú eres bueno? Yo les voy a dar 30 segundos, vamos a darle gloria al Señor en este momento. Vamos a darle gracias, sin temor. Él es tu Padre, Él está aquí con nosotros. No tienen que sentirse duro, no. Levanten las manos y abren sus labios y díganle, Señor, gracias. Gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Señor, te amamos porque tú nos amaste primero. Te damos gloria porque tú has sido bueno con nosotros. Te bendecimos, Dios, porque, oh Señor, tú eres maravilloso. Hermanos, el Evangelio es ciertamente buenas noticias que deben satisfacer nuestras necesidades más profundas, nuestras aspiraciones más importantes. Buenas noticias que deben producir en nuestro corazón humildad, gozo, dignidad, porque Él puso su afecto en nosotros, y seguridad, porque estamos en Cristo Jesús, estamos en Él, sentados en Él. Esta es buena noticia. Ahora, yo sé que algunos de ustedes están aquí pensando, bueno, ¿dónde estoy yo en esta noticia, en esta narrativa? ¿Dónde me encuentro? Quiero ayudarles a responder esta pregunta. ¿Cuál es tu papel en todo esto? ¿Dónde estás en todo esto? El Evangelio de Marcos, el primer evangelio, Jesús en el capítulo 1 y el capítulo 3 nos da una vista, una idea de nuestro papel en todo esto, en el asunto de su reino, en cuanto a lo que Él hizo por nosotros, dónde estamos, dónde deberíamos estar. Y quiero pedirles que presten atención, por favor, y les invito a leer conmigo en Marcos 1, desde el 17 al 18. Jesús, después de tener un encuentro con sus primeros discípulos, les dijo estas palabras: vengan, síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Y el versículo 18 a mí me reta, me sacude. Dice así: al momento ellos escucharon la voz de su maestro, dejaron las redes y los siguieron. Ellos escucharon la voz, a través de la voz, una invitación, y ellos dejaron lo que ellos estaban haciendo para hacer espacio, abrir un tiempo para seguirlo a Él. Vamos a volver ahorita, pero quiero leer otro texto, que es Marcos 3, el versículo 14. Marcos 3, 14 nos dice la razón por la cual Jesús llamó a sus discípulos. Y claro, en el contexto del texto, el autor se refiere a los primeros discípulos, pero hay una aplicación para cada discípulo de Cristo también. Esto es para creyentes que están viviendo en el siglo XXI
en la ciudad de Santiago como un creyente que esté en África o en China o en cualquier otro país. Jesús eligió a los 12 apóstoles. Fíjense lo que sigue después de esto, para dos razones. Número uno, para que estuviesen con él, y luego para enviarlos a ser ministros de reconciliación en este mundo. ¿Cuál es tu papel entonces en todo esto? Acabamos de hablar de cosas maravillosas, bendiciones inimaginables, de la gracia, de la profundidad de la gracia de Dios, de su amor imperecedero, de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Pero quiero recordarles, hermanos, la vida cristiana no solamente es una vida iniciada por gracia, pero es una vida que debe ser vivida por gracia también. Nosotros no podemos vivir la vida cristiana a base de conocimiento. Les cuento esto porque como un joven pastor, yo estudié teología, y cuando uno es muy joven a veces uno tiene mucho orgullo sin darse cuenta, y uno piensa que uno tiene más fuerza, uno piensa mejor que los demás, uno es más inteligente. Y el conocimiento estaba llegando a mi cabeza, pero realmente yo había fallado en estar con Él, en detenerme para contemplar a Cristo, conocerlo. Y eso creó grietas en mi corazón, y el enemigo usó esas grietas, y de una u otra forma yo le he desobedecido al Señor. ¿Por qué? Porque mi mente era el conocimiento. Yo tengo que estudiar porque el conocimiento me da cierta facilidad. Puedo hablar de ciertas cosas. Pero mi punto es que no se vayan a confundir. La vida cristiana es más que estudio. La vida cristiana es más que, yo voy a hacer una maestría en teología y luego voy a hacer un doctorado. Yo no estoy en contra de estudios bíblicos, al contrario, yo promuevo esto. Yo quiero que ustedes sí tomen tiempo y se dediquen al estudio de la palabra de Dios. Pero aquí Jesús nos está diciendo otra cosa, que Él eligió a los 12 para que estuviesen con Él y luego para enviarlos. Él los invitó a seguirlo a Él, a caminar con Él, a detenerse y a observar al Maestro, a aprender del Maestro, a hacer preguntas, a relacionarse con Él. Muchos de nosotros tenemos un problema. Nuestro problema es que pensamos que si vamos a la iglesia, si escuchamos un sermón y trabajamos un poco en nuestra manera de proyectarnos, por ejemplo, dejamos de decir malas palabras y dejamos de hacer ciertas cosas en público, pensamos que estamos bien y pensamos que de eso se trata la vida cristiana. No, la vida cristiana se trata de seguir a Cristo, de estar con Él, de pasar tiempo con Él, de contemplar su hermosura, su gracia, su poder, su amor, de relacionarnos con Él, de conocerlo a Él. De hecho, Cristo llegó a decir, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Cristo Jesús. En otras palabras, fíjense que Jesús no está diciendo, no está haciendo religiosos. No está haciendo personas que solamente van a un culto una vez al mes o 4 veces al mes. No. Él está diciendo que el discípulo, el cristiano, tiene vida eterna porque está caminando con Dios, porque conoce a Dios, porque escucha la voz de su pastor y trata de obedecer, va detrás del pastor, del buen pastor que nos guía en caminos seguros. Hermanos, yo quiero que ustedes entiendan esto. Nosotros fuimos reconciliados no
solamente para recibir bendiciones. Es verdad que el apóstol Pablo habla de una serie de bendiciones que nosotros tenemos en Cristo. Pero si hay algo que arde el corazón de Cristo, si hay algo que Cristo tiene en su corazón y quisiera que todos nosotros hiciéramos, es estas dos cosas: sentarnos a los pies de Él para ver lo que Él está haciendo, escuchar su voz, contemplar su hermosura, aprender de Él. Y cuando Él dice, vamos a Santiago Rodríguez, nosotros podemos discernir. Eso fue lo que Él dijo. Entonces vamos allá. Cuando Él dice, vamos a Cuba, entonces discernimos lo que Él está diciendo y decimos, vamos a Cuba. Cuando Él dice, vamos a Haití a plantar una iglesia, discernimos, ok, Él va delante de nosotros. Hay peligro, sí, pero Él va delante de nosotros. Él nos está invitando, y si Él va delante de nosotros, entonces nosotros podemos estar confiados y seguros. Fuimos reconciliados es para tener una relación íntima con el Dios que nos ha creado. Es para tener una relación real, no fingida. Por muchos años, como creyente, yo creía que yo amaba al Señor, pero mi amor muchas veces era un amor fingido. Era un amor que perseguía otras cosas. Más de la mitad de mi vida cristiana, a pesar de todas las cosas que Dios por su gracia me ha permitido lograr, yo me doy cuenta que más de la mitad realmente ha sido así, amando al Señor con fingimiento, con hipocresía, poniendo a cosas secundarias en el primer lugar, buscando cosas pasajeras en vez de tener mis ojos puestos en Cristo Jesús. Él nos reconcilió consigo mismo para que nosotros podamos tener una relación productora de vida. Cuando estamos conectados a la fuente de vida, entonces nosotros podemos ser recipientes y canales de vida. Podemos tocar a otros, podemos hablar de esa palabra que hemos recibido, podemos orar por otros, podemos bendecir a otros también. Hermanos, como seguidores de Cristo, entiéndeme bien, yo sé que nosotros vivimos en un tiempo difícil, tenemos muchas responsabilidades y a veces hay tantas cosas compitiendo por nuestro corazón, nuestra atención, que se nos dificulta el estar con Él. Pero como creyentes, como seguidores de Cristo, debemos arreglar nuestra vida para estar con Dios. Es una necesidad. No tenemos opción. Si vamos a lograr esto, si lo vamos a hacer bien, recuérdense de Juan 15, apartados de mí, nada pueden hacer. Pero cuando estamos en Él, entonces el Padre nos va podando y nos va purificando, nos va santificando, va quitando las cosas que no van. Y podemos dar muchos frutos para la gloria de Dios. Y cuando oramos, Jesús dice que el Padre responde con gozo y con alegría a nuestras oraciones. Hermanos, a lo largo de la Escritura y de la historia de la Biblia, eso es lo que nosotros vemos. Jesús llama esto, lo de estar con Dios, permanencia. ¿Estás aprendiendo a crecer en tu dependencia de Dios? ¿Estás pasando tiempo con Él? Ustedes pueden ser más santos que yo, pero de verdad, el día que yo me levanto y no priorizo estar con Dios, afecta mi relación conmigo mismo, con mi esposa, con las personas a mi alrededor. Soy menos paciente, menos amoroso, menos humilde. Soy arrogante, no menos humilde, arrogante y etcétera. Pero cuando estoy en su presencia, entonces lo veo a Él y veo mi corazón, eso me humilla. Pero también me da aliento porque yo sé que su voluntad es transformarme a la imagen de su Hijo. El apóstol Pablo lo llama orar sin cesar. Y eso no precisamente es orar 24 horas, eso es una vida de dependencia, es constantemente tener la mente puesta en Él, pensando en Él.
meditando en su amor, en quién es, su carácter, sus promesas y quiénes somos en Él. Estando con Él. Él nos llamó para que estuviéramos con Él y luego para enviarnos. Y justo antes de irse al Padre, Jesús reunió a sus discípulos porque Él tenía algo urgente que decirles. Y les dijo las siguientes palabras en lo que nosotros conocemos como la Gran Comisión, Mateo 28, del 18 al 20. Y voy a parafrasear aquí. Jesús les dijo: se me ha dado toda autoridad aquí en la tierra, pero también en los cielos. En otras palabras, soy rey sobre todo el universo. Por lo tanto, en base a esta verdad, como ustedes son mis discípulos, ustedes están conmigo, están en mí, por lo tanto pueden tener confianza. Vayan y hagan discípulos, expandan el reino de Dios hasta el fin de la tierra, proclamen las buenas nuevas del perdón de Dios, demuestren su amor a través de su servicio, de sus obras, de sus vidas, de sus palabras, y hagan nuevos discípulos para que mi reino se siga expandiendo. En resumen, Él nos llamó para estar con Él, pero Él no quiere que nosotros nos quedemos con los brazos cruzados o abrazándonos. Él no quiere que nosotros nos convirtamos en un club privado. Él quiere deploy. Él quiere enviarnos. Él quiere mandarnos al mundo como agentes. Él quiere que nosotros infiltremos los sistemas para que su luz brille en las tinieblas. Y eso es lo que nosotros vemos en el libro de Hechos. Recibieron al Espíritu Santo y desde el capítulo 2 nos damos cuenta que ellos permanecían en la oración, en la presencia del Señor. Y también ellos proclamaban el Evangelio y demostraban el Evangelio. Proclamaban con sus labios, pero también sus obras, servían, eran muy generosos, compartían lo que tenían, oraban por los enfermos. Y Dios usó a un grupo de personas comunes y corrientes como nosotros para sacudir a todo un imperio, el imperio romano. Y 2000 años atrás nosotros estamos aquí porque esos hombres fueron fieles seguidores, pero también eran fieles pescadores de hombre. 2000 años atrás, tú y yo ahora somos la iglesia de Cristo. Somos la familia de Dios, somos sus embajadores aquí en la tierra. Y Él nos ha invitado a colaborar con Él en su plan redentor. Como receptores y beneficiarios de su gracia, nosotros debemos vernos como mayordomos de su gracia. Nuestro país está pasando por momentos difíciles. Y muchas veces nosotros tenemos que llegar a esos puntos para reaccionar. Porque la iglesia muchas veces es la entidad más lenta en reaccionar. Muchas veces no somos tan proactivos. Y gritamos cuando vemos el resultado del pecado en nuestra sociedad. Cuando miramos a nuestro alrededor, vemos violencia, maltrato, feminicidio, corrupción, etcétera. Nosotros comenzamos a usar nuestras redes sociales para hablar y señalar y cosas. Claro, nosotros como ciudadanos tenemos derechos de hacer lo que debemos hacer. Pero si nosotros realmente queremos ver a una República Dominicana diferente, debemos priorizar esas dos cosas: el permanecer en Cristo, el conocerlo a Él, más que ir a la iglesia, conocerlo a Él, hacer tiempo para estar con Él, pasar tiempo con Él, leyendo su palabra, escuchando su voz, meditando en su palabra, pensando en todo lo que Él ha hecho por nosotros, contemplando su poder a través de la creación, su gracia a través de nuestras vidas. Pero también debemos ser embajadores de su reino. Las tinieblas no pueden ser sacadas con otras cosas que no sea la luz.
La luz es la única cosa que puede esparcir o que puede afectar a las tinieblas. Así que, hermanos, hemos escuchado las buenas nuevas del Evangelio y hemos visto como a través de una ilustración, como aún las personas que no conocen a Dios, cuando son recipientes de buena noticia, cómo la buena noticia afecta su estado de ánimo, su corazón, etcétera, y cómo ellos se convierten en proclamadores de esa buena noticia. Hoy has recibido una invitación también de seguir a Cristo, de permanecer en Él, de estar con Él y de ser embajadores del reino de Dios en la tierra. Tienes dos cosas que hacer: o respondes como un espectador que se queda al margen con los brazos cruzados y piensa, bueno, soy salvo y nada va a afectar esto, entonces si soy salvo ya, yo no tengo que preocuparme. O escuchar la invitación de Cristo como los hicieron los discípulos en Marcos 1, el versículo 18. Dejando nuestras redes para seguirlo a Él. Esta es la invitación para ustedes hoy. Para los cristianos que están aquí, esta es la invitación. Seguir a Cristo por todo lo que Él ha hecho por nosotros y colaborar con Él en su plan redentor. Si hay alguien aquí que no es cristiano y está escuchando esto y dice, bueno, ¿qué tengo que hacer en todo esto? Bueno, te tengo dos noticias, una mala y una buena. La mala noticia es que todavía no puedes tener pleno acceso a todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros en Cristo Jesús. Si no estás caminando con Él, si no conoces a Cristo, si no tienes una relación con Él. Ahora bien, la buena noticia es que para recibir todas estas bendiciones no tienes que pagar, no tienes que hacer algo extraordinario. Lo único que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados y confiar en Cristo. Y la palabra de Dios dice que si nosotros clamamos a Él, confiamos en Él y nos arrepentimos, Él nos va a dar vida en abundancia, vida eterna. Dios les bendiga. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la vida de cada uno de nosotros. Gracias por tu amor imperecedero por nosotros. Y gracias, Señor, por esta invitación preciosa que tú nos has hecho por medio de tu Hijo. Tú quieres que pasemos tiempo contigo, que tengamos intimidad contigo, que caminemos contigo, que tomemos tiempo para contemplar tu hermosura y tu gloria y tu gracia. Y quieres enviarnos a este mundo para hacer luz en medio de las tinieblas, para proclamar tus virtudes y anunciar tu gloria. Padre, te pedimos perdón por las veces que hemos sido perezosos, por las veces que hemos querido vivir nuestra vida cristiana a nuestra manera, no dependiendo de ti, de tu poder, de tu gracia, sino de nosotros. Perdónanos, Señor, por nuestra falta de diligencia en proclamar tu verdad, en hacer discípulos. Señor, ayúdanos, Dios, danos tu gracia, pon en nosotros tanto el querer como el hacer, para que seamos una iglesia que constantemente esté siguiendo a Cristo, caminando con Cristo, viendo la gloria de Cristo, contemplando la hermosura de Cristo, pero también una iglesia con una presencia transformadora en esta ciudad, una iglesia hacedora de discípulos, una iglesia misionera, para que tu nombre sea exaltado, para que tu iglesia sea edificada y tu reino se expanda. Gracias, Señor, por los líderes de este lugar, de esta casa. Bendícelos, Señor, con más sabiduría, con más gracia. Y gracias por cada hermano también. Gracias por este privilegio, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.